Como siempre, hermosos, es un gusto compartir con ustedes. Ahora sí, a lo que vinimos, vamos con lengua. Por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo el párrafo primero, hasta donde dice 2 puntos. Samu, por favor, Fajardo. Bueno, profe, dice, espere, estoy conectado, aquí estoy. A ver, ¿ahí me escucha bien, profe? Sí, amor, perfecto. Sí, listos. Entonces dicen, es el sistema de signos fónicos o ¿qué? Gráficos con el que se comunican los miembros de una comunidad. Está relacionado con el idioma. Abarca el conjunto de reglas y convenciones que rigen cómo se forman, combinan y utilizan los signos lingüísticos, palabras, frases, oraciones, para expresar significados y facilitar la comunicación. En la lengua se tienen en cuenta los siguientes aspectos. Gracias, hasta ahí. Entonces, chiquitos, cosas importantes. Cuando hablamos de la lengua, estamos hablando del idioma o de esa forma que tenemos nosotros para comunicarnos, ¿cierto? Pero no solo estamos hablando del idioma escrito, sino también del idioma hablado. Cuando hablamos de fónicos, estamos hablando de eso, de precisamente los sonidos que surgen para que nuestra lengua sea comprensible a los demás. Y cuando hablamos de gráficos, pues estamos hablando de las letricas, de lo que nosotros podemos escribir y que eso ayuda a que las otras personas puedan comprender. Claramente, dependiendo del lenguaje que nosotros manejemos, pues esto va a modificarse, ¿sí? La forma de escritura, los fonemas, la combinación de las palabras y cómo se escuchan. Eh, entonces, por eso podemos decir que aunque el lenguaje es general, pues dependiendo de la lengua vamos a encontrar características diferentes. ¿Listo? Vamos con la fonología, que básicamente la fonología son los sonidos de un idioma. La fonología del inglés, del español, del portugués nunca va a ser la misma. Suena diferente porque sus combinaciones son diferentes. ¿Listo? Luego tenemos la fonética, que es la producción y transmisión de los sonidos. Entonces, cuando hablamos de la fonología, estamos hablando de la forma en que se componen las sílabas para poder pronunciar y transmitir una palabra, ¿sí? Entonces, la M con la M, la S con la ASA, eso es la fonología, ¿listo? Pero cuando hablamos de la fonética, estamos hablando del uso del aparato fonador, que es el que nos permite no solo transmitir los sonidos, sino también percibir los sonidos. Entonces, ya es como el estudio que involucra no solo la transmisión, el aparato fonador, sino también cómo nosotros percibimos esos sonidos. ¿Listo? Tenemos la morfología, que es la estructura de las palabras, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la morfología, también estamos hablando de ese equivalente de las palabras y de los morfemas. Entonces, cuando hablamos de morfemas, estamos hablando de esa combinación de palabras que producen un sonido y que luego hacer el buen uso de estos produce palabras. ¿Listo? Entonces, la M con la A, ma, y la M con la A, ma, y juntas mamá. ¿Listo? Entonces, es esa combinación que nos permite crear palabras y esas palabras pues nos permiten transmitir información. Luego tenemos la síntesis y básicamente la síntesis es la combinación ya no de morfemas, es decir, de cosas pequeñitas de sonidos, sino de palabras, ¿listo? ¿Para qué? Para formar oraciones y frases lógicas. Entonces yo puedo decir, estudiar hoy juntos. Pues claramente, aunque son palabras, pues no tienen una conexión adecuada para que suene bien, ¿cierto? Entonces, estudiaremos juntos hoy, hoy estudiaremos juntos. Eso es lo que permite que esa síntesis o ese orden pues tengan una lógica. Cuando hablamos de síntesis, estamos hablando de que las oraciones inician por un sujeto, ¿sí? Y luego viene el predicado, que es el componente. Entonces tenemos el sujeto que representa a la persona y el predicado que representa lo que complementa esa oración. ¿Listo, chiquitos?
Ya cuando estamos hablando de síntesis en un texto más amplio, pues decimos que tenemos un inicio, un nudo y un desenlace. Y eso permite que el desarrollo pues nos lleve a una comprensión absoluta, ¿vale? Luego tenemos la semántica. La semántica, chicos, básicamente es el estudio del significado de las palabras, ¿vale? Palabras u oraciones. Y por último, y no menos importante, ortografía y puntuación. Sabemos que una sola coma puede cambiar o una sola tilde puede cambiar por completo, pues el mensaje que se quiere transmitir. Por eso debemos tener muy en cuenta todo el tema de las reglas gramaticales para que nuestra comunicación pues sea eficiente. ¿Listo, chiquitos? Y todo esto es lo que compone la lengua. ¿Hasta ahí alguna pregunta, aporte? ¿No? ¿Todo súper claro? Listo, preciosos. Vamos con el habla. ¿Quién me ayuda leyendo el primer párrafo? Ah, yo vi a Khaled con la manito levantada. Khaled, ¿me ayudas? ¿Si estás o no estás? Sí, profe. Gracias, amor. Eh, Profe, hasta los 2 puntos, ¿cierto? Sí, mi corazón. Dice así. El habla se refiere al acto de producir sonidos y palabras para comunicarse. Es un aspecto esencial del lenguaje que involucra tanto la capacidad de articular sonidos como la habilidad de usarlos para transmitir significados. Incluye los aspectos siguientes. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos del habla, pues hablamos de esa capacidad de poder transmitir la información, ¿no? Que sabemos que no todos la tienen, chicos, hay personas que no. Entonces hay que agradecer pues a Dios por eso. Pero si no tenemos esa capacidad, pues lo que les contaba, por ejemplo, de mi sobrino, agradecer que el Señor nos ha dado otras herramientas que de todas maneras nos van a permitir comunicarnos y estar abiertos también a poder entender a las otras personas que nos quieren transmitir información, aunque no sea de la misma manera que nosotros. ¿Listo, hermosos? Cuando hablamos del habla, pues estamos hablando de esa capacidad básicamente que nos da nuestro aparato fonador y todo nuestro físico para poder transmitir información. Hoy en día, chicos, digamos que ya con todo el tema de la salud mental y demás, que ahorita es un poco más fuerte, pues encontramos personas que simplemente tienen la capacidad por su aparato fonador de poder hablar, pero en su mente hay algo que no les permite desarrollar esa capacidad. Entonces, acá quiero que ustedes lleven a pensar cómo nosotros somos, hemos sido diseñados pensando en Dios como nuestro diseñador de una forma tan perfecta que para nosotros poder hablar, entender, conocer y demás, necesitamos el correcto funcionamiento del cerebro, ¿sí? Entonces necesitamos el enlace del cerebro con el enlace de nuestras partes del cuerpo para que todo funcione perfectamente. Si hay algo acá en el cerebro que no se efectúe de la forma correcta, seguramente algo en nuestro físico se va a ver afectado, ¿sí? Entonces, como una cosa no puede estar desconectada de la otra. Cuando hablamos del habla, entonces hablamos de la articulación y la fisiología del habla. Básicamente incluye el uso del aparato fonador. El aparato fonador podríamos pensar que solo es la lengua y ya, o la boca y ya, pero no. El paladar hace parte de eso. La lengua, los dientes nos permiten también poder transmitir la información, las cuerdas vocales, la laringe, la faringe, los pulmones, el oído. Entonces, imagínense en cuántos órganos o cuántos elementos estamos utilizando simplemente para decir una palabra. Es asombroso, ¿no? Entonces, son muchas cositas las que componen cada frasecita que nosotros decimos. Luego tenemos acústica del habla y percepción auditiva. Los sonidos del habla se transmiten a través del aire como ondas acústicas, examinando cómo los oyentes perciben y procesan los sonidos. Yo no sé, yo que entre más aprendo lenguaje, más me asombro de Dios, porque claro, imagínate, tú piensas algo, eso que piensas lo transmites por tu voz y esa voz llega al oído de la otra persona, el cerebro lo procesa, lo entiende y ayuda para que tú lo puedas después responder.
Entonces, es increíble cómo no solo basta con nuestras acciones, sino también cómo Dios ha creado y permite que las ondas se puedan transmitir a través del aire. Y que aunque el aire no es algo que nosotros podamos guardar en una cajita, sea lo que nos permite generar la comunicación. Entonces ahí es donde uno se da cuenta cómo todo es perfecto, ¿no? Luego hablamos de la expresión de ideas, que básicamente pues eso es lo que nos permite el habla, ¿no? Poder transmitir las ideas que tenemos. Y por último, pues la interacción social. Claramente, chicos, Dios nos hizo seres sociables que necesitamos no solo comunicar lo que pensamos, sino recibir de otras personas lo que piensan, porque eso es lo que nos ayuda a que pues a formarnos también. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chiquitos? ¿Algo por decir? Impresionante, ¿cierto? Todo lo que el Señor nos ha. Khaled, dinos. ¿Qué hacer la actividad que está allá arriba? Corazón, eso es su actividad de repaso, pero no va a ser la actividad del día de hoy. ¿Listo? Nos vamos con los datos curiosos, chiquitos. Y sí que están bien interesantes, así que por favor, préstele atención. Por favor, me ayudan leyendo cada uno. ¿Listo? Juana, ¿Cuál leo? ¿El el primero? primero, mi amor. Ok. Los bebés nacen con la capacidad de aprender cualquier idioma del mundo. Durante los primeros meses de vida, pueden distinguir todos los sonidos humanos, pero pierden esta habilidad si no los oyen en frecuencia. Ojalá. Muchísimas gracias, Juana. Imagínate que si tú eres un bebé y desde el primer momento te ponen a interactuar, se han hecho estudios científicos hasta con 7 idiomas, el niño crece entendiendo, hablando y expresando esos 7 idiomas. ¿Se imagina la capacidad mental que tiene un bebé tan impresionante? Ya con el tiempo uno se amolda y el cerebro se acostumbra a solo uno y se empieza a dificultar más el aprendizaje, en este caso de los idiomas. Así que si tú quieres aprender un idioma, el momento es ahora, ya, porque entre más pasan los años, el cerebro se va como acomodando más a esto y va perdiendo esa facultad de absorción de nueva información, no de aprendizaje en general, sino de los idiomas, específicamente el área que se encarga de los idiomas. ¿Listo? Ana, número 2, por favor. El lenguaje no siempre necesita palabras. Muchas especies usan lenguaje no verbal. Los chimpancés, por ejemplo, tienen más de 60 gestos con significados específicos. Muchísimas gracias, Ana. Hay personas que se han encargado a estudiar pues, la forma de comunicación de los animales. Y por ejemplo, cuando se habla de los chimpancés, ellos tienen ciertos ademanes o ciertas manías que significan algo, ¿sí? Y básicamente lo repiten y ellos lo transmiten. Imagínense tan asombroso eso. Siguiente, ¿quién me ayuda con el siguiente? Juan Ángel, gracias. Eh, el lenguaje no siempre necesita palabras. ¿Ese es cierto? Ah, no, no, no. No. Las lenguas de signos son las lenguas son lenguas completas. No son versiones gestuales del lenguaje oral. Tienen gramática, sintaxis y estructuras propias y varían por país. Muchas gracias. Entonces debemos saber que hay lenguajes de signos y que son muy completas, pero no siempre están estandarizadas en el mismo, ¿sí? Vamos con el siguiente. Samu Peña. Lengua. Hay más de 7.000 lenguajes en el mundo, pero el 90% de las personas solo hablan unas 100. Muchas están en peligro de extinción. Una lengua desaparece cada 2 semanas. Muchas gracias. Entonces imagínense más de 7.000 lenguas, pero las personas solo hablamos 100. Y pues se van extinguiendo. Obviamente si se dejan de comunicar, pues se van extinguiendo. Samu Ordu, siguiente. En el habla, profe. Ajá, vamos, no, vamos con esta acá. Digo, El pirá. La del piraña. Mira, digo, el pirá es un idioma sin números, colores ni tiempos verbales definidos.
Lo hablan indígenas de la Amazonía y ha desafiado teorías lingüísticas tradicionales. Muchas gracias, Samu. Imagínense en ese idioma tremendo, ¿no? Yo creo que debe ser muy difícil de comprender porque nosotros ya tenemos algo en la mente y esto sin números, sin colores, sin tiempos verbales, debe ser bien complejo. Samu Peña, el siguiente, por favor. El idioma con más palabras es el inglés. Se estima que tiene más de 1 millón, aunque solo se usan unas 170.000 comúnmente. Gracias. Emily, siguiente. El habla. La No, velocidad mi amor, promedio del estamos habla. en este, ¿En cuál, profe? el que está con azul, amor. Ok. El idioma más largo del mundo en una sola palabra. En el idioma sánscrito existe en una palabra de 431 letras. Es un compuesto que recibe una ceremonia ritual complejísima. Muchísimas gracias. Entonces hay una palabra que tiene 431 letras. ¿Se imaginan esa palabrita? Cortitica, ¿no? Y está en el idioma sánscrito. Samuel Peña, siguiente, por favor. La velocidad promedio del habla es de unas 150 palabras por minuto, pero los campeones de concursos de hablar rápido pueden llegar a 600 palabras por minuto, como una ametralladora lingüística. Muchas gracias. Imagínense, hay concursos de hablar rápido. Yo no sabía eso. Y normalmente nosotros decimos o podemos utilizar 150 palabras por minuto. Muchísima información, ¿no? Sofi, siguiente, por favor. La lengua humana es uno de los músculos más versátiles del cuerpo. Participa en hablar, tragar, saborear y hacer trabalenguas. Muchas gracias. ¿Quién me ayuda con el siguiente, por favor? Samu, dale. Los trabalenguas existen en casi todos los idiomas. Son un entrenamiento excelente para la pronunciación en español. Lee el trabalenguas. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Listo. María, último, por favor. El habla influye en la percepción del tiempo. Algunos estudios han demostrado que hablar idiomas como con tiempo verbal fuerte como el inglés pueden cambiar cómo se percibe el futuro. Muchísimas gracias. Entonces, ahí los datos curiosos, chiquitos, creo que son súper claros. No sé si hasta ahí alguno tiene alguna pregunta, duda. Allá me ayudas leyendo los apuntes finales, por favor. ¿Los tres o uno? Los Los tres. tres, amor, por favor. Vale. Apuntes finales. El lenguaje es la facultad que tiene el ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido y sistemas de signos. La lengua es el sistema de signos fónicos o gráficos con el que se comunican los miembros de una comunidad. Está relacionado con el idioma. El habla se refiere al acto de producir sonidos y palabras para comunicarse. Muchísimas gracias, hermosa. Chicos, esta es la conclusión de la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces, el lenguaje es la facultad que tenemos nosotros de comunicarnos con los demás. Y cuando hablamos del lenguaje, hablamos de sonidos, sistemas de signos e imágenes, ¿vale? La lengua, pues ya es como tal el idioma, la forma que utilizamos dependiendo de dónde estemos para comunicarnos. Y entonces, por ejemplo, en el español hablamos de todo el tema de la gramática, de todo el tema de la combinación de sílabas y todo eso. ¿Listo, chiquitos? Y el habla ya se refiere pues a la capacidad o al acto de poder producir sonidos utilizando nuestro aparato fonador. ¿Listo, mis preciosos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario? Creo que acá se resume toda la clase, entonces por favor tener muy presentes estos 3 puntos. ¿Algo que decir, chiquitos? ¿Nadita? Listo. Vamos a terminar con ortografía.
¿vale? Por favor, pónganle en cuidado a este video, nos va a hablar de la diferencia entre a y a. Préstenle mucha atención porque en estos as yo he visto un montón de errores y de ortografía, entonces espero que podamos combatir, como dice dislexia, eh, la... esos errores. Hola, mis queridos lingüófilos. Qué bueno tenerlos de nuevo en mi canal. Prepárense para aprender mucho. En esta ocasión vamos a hablar de un problema ortográfico que nos causa mucha dificultad. Noticia de último minuto. El precio del dólar ha bajado fuertemente. Oh, no puede ser. ¿Qué pasa? Y es que pierdes mucho dinero. No, es que ¿cómo se les ocurre cometer ese error ortográfico? En esa ocasión, la A lleva H. Es que, ven, te explico. Existen tres formas de expresar la A dentro de oraciones. HA, AH y A sola. Ponemos HA cuando se trata del verbo haber, que acompaña a un participio en tercera persona. Un participio es un verbo terminado en ado, ido. Siempre se le pone HA cuando hablemos de él o ella. Por ejemplo, si decimos él ha trabajado todo el... Listo, chiquitos. Acá en este primero A, que es HA, básicamente cuando estemos hablando de acciones que sucedieron en el pasado y cuando estamos hablando de la tercera persona, ¿listo? Entonces, él ha comido, él ha trotado, él ha hablado, ella ha dormido, ella ha trabajado, ¿listo? Cuando estamos hablando en el pasado y de la tercera persona, ¿sí? Entonces, el perro ha estado ahí, ¿sí? O el objeto ha caudicado, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de pasado y en tercera persona, ella, él o eso, ¿listo? Hablando de un objeto. día. O él ha comido mucho. Ah, sí, como cuando yo digo, la profesora ha escribido mucho. No, casi todos los participios terminan en ado, ido, pero algunos no. El participio de morir no es morido, es muerto. Ah, pero eso está muy complicado. No, ya aprenderás fácil cuando estés mayor. Bueno, la otra forma es AH y se usa para expresar sorpresa, como cuando dices, ah, estabas aquí, o ah, qué sorpresa verte. La A sin H es una pregunta. Chicos, cuando hablamos de AH, digamos, por ejemplo, cuando escribimos en el WhatsApp, que eso es muy utilizado, ah, bueno, ah, ok, ah, ya. Siempre va a ir primero la A y luego la H. Es como esa expresión de ah, ¿sí? Entonces, ya sea triste, ya sea alegre, como sea, pero cuando hay esa expresión, siempre primero la A, luego la H. Porque eso yo he visto, sobre todo cuando le escriben a uno en WhatsApp y eso, que escriben ese A, primero H, luego A, y uno como que, ah, qué vergüenza. Posición. Como tiene tantos usos, diremos que si no cumple los dos requisitos anteriores, la escribes sin H. Vamos a bailar. Tengo que llegar a casa. Mira, en oración. Ah, es mi perro el que ha recogido un palo y se lo entregó a mi esposa. Cuando hablamos de la solito, chicos, lo vamos a utilizar como un conector, ¿listo? Como utilizamos la Y o como a veces utilizamos el E. Entonces, es un conector, es algo que nos permite unir dos palabras para que tengan sentido, ¿vale? Entonces, nunca va a ir con la H ni nada, sino así como lo están viendo ahí. Ahí vemos los tres ejemplos que tenemos. Entonces, ah, es mi perro el que ha recogido un palo y se lo entregó a mi esposa. Vamos a aplicar las tres que aprendimos. Ah, sí, ya entendí. Gracias. De nada.
Me parece tan chistoso ese muñequito que sale como en pijama, barbudo, ¿cierto? Todo como aburrido, yo no sé. Chiquitos, ¿preguntas sobre los as o es claro las as? Sí, bien, bien. Por favor, aplicarlo. Por favor, que no se les olvide que ese A que utilizan normalmente va primero la A y luego la H. ¿Listo, hermosos? Chiquitos, espero que hayan tenido una clase provechosa. Hasta aquí hemos llegado con la parte teórica. No sé si tienen alguna pregunta, duda. No, señora. ¿No? ¿Todo claro? Sí, señora. Listo, hermoso.